Bueno, estamos aquí en el Castelar, en el Hotel Castelar, agradeciendo por supuesto a la gente de esta empresa que nos permitió gentilmente estar con el teniente de navío Owen Kripa, quien es bueno, una personalidad reconocida por su actuación en Malvinas, pero bueno, está haciendo una tarea docente muy importante en los últimos años. Como muchísimos veteranos de guerra, hay que destacarlo, lo hacen con fervor patriótico, con amor, y es muy interesante, ¿no? Porque es la forma de transmitir nuestra historia, nuestra cultura, que es la base en definitiva, ¿no? Porque no puede haber una nación sin estos elementos, ¿no? Una nación no es solamente territorio, ley y población, sino también y sobre todo la cultura, ¿no? La idiosincrasia. Esa es nuestra base, nuestra raíz, para que no estemos en el aire, ¿no? ¿Quién puede defender lo que no quiere, lo que no tiene que ver con su historia familiar, personal? Y por eso es un gusto volver a charlar, a compartir este diálogo con Owen. Y en este caso vamos a tratar de abordar un tema que es fundamental, ¿no? Hablando de las Fuerzas Armadas, que son los errores históricos o ciertos posicionamientos históricos que, por lo menos a mi juicio, han sido erróneos, de actuar como policía interna o actuar en el frente interno. Primero, antes de empezar, vamos a mencionar un par de cuestiones centrales que tienen que ver con el rol de un ejército dentro de lo que es una nación, ¿no? Vamos a hacer una mención, acá lo tengo, y es muy interesante, ¿no? Porque obviamente desde el sector liberal esto lo tienen bien claro en distintos momentos de la historia, pero también a nivel de los sectores de izquierda muchas veces no se comprende ni se lee a los teóricos de la izquierda, ¿no? ¿Qué decía un tal Carlos Marx en una carta a Federico Engels el 25 de septiembre de 1857? La historia del ejército pone de manifiesto más claramente que cualquier cosa la corrección de nuestra concepción de la vinculación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. En general, el ejército es importante para el desarrollo económico. Subrayamos esto. En general, el ejército es importante para el desarrollo económico. Toda la historia de las formas de la sociedad civil se resume notablemente en lo militar. Lo decía Carlos Marx en 1857, ¿no? Y podemos complementarlo con otra cita, por eso trajimos este libro, no queremos aburrirlos, pero esto sí es importante, que la lleva adelante, o la expone Lenin en el segundo Congreso de la Internacional Comunista el 26 de julio de 1920 sobre el problema de la nacionalidad. Eso es lo que se estaba discutiendo, 1920. Lenin defendía y definía del siguiente modo el punto de vista marxista sobre la cuestión nacional y colonial. En primer lugar, ¿cuál es la idea más importante y fundamental de nuestras tesis? La distinción entre pueblos oprimidos y pueblos opresores. Muy importante este concepto, no es lo mismo un pueblo opresor que trata de apropiarse de los recursos y de los territorios de otros países que el pueblo que lo sufre. La distinción entre pueblos oprimidos y pueblos opresores, decíamos. Subrayamos esta distinción en oposición a la Segunda Internacional y a la democracia burguesa, decía Lenin. De esta situación histórica especial de los países atrasados, Lenin extraía, lo dice esto Jorge Abelardo Ramos en un libro muy interesante, Entre pólvora y chimangos, Lenin extraía las siguientes conclusiones. La dominación extranjera impide el libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas y económicas. Es por esta razón que su destrucción es el primer paso de la revolución en las colonias, y es por esto que la ayuda aportada a la destrucción de la dominación extranjera en las colonias no es en realidad
una ayuda aportada al movimiento nacionalista de la burguesía nativa, sino, sobre todo, la apertura del camino para el propio proletariado oprimido. Fíjense qué importante que es esta cita de Jorge Abelardo Ramos en este libro, Entre pólvora y chimangos, y bueno, deja mucha tela para cortar, ¿no? Porque hay algunos sectores que han malinterpretado, ¿no?, desde la izquierda esta visión, y no han entendido nunca esta distinción entre países opresores y países oprimidos, ¿no? ¿Cómo estás, Owen? Perdón por la introducción larga, pero me parecía pertinente. No, estoy muy bien. Tiraste material como para estar 2 meses charlando. Sí, yo con Abelardo Ramos he mantenido en algún momento algún intercambio muy fructífero, ¿no? Yo te escuchaba, referentes de la izquierda, referentes del comunismo, referentes del socialismo, y a veces escucho a referentes del liberalismo y del También. capitalismo, ¿no es cierto? Y como hace unos minutos atrás yo le decía a un grupo de estudiantes la importancia de la participación. Primero, la importancia del conocimiento histórico, que muchas veces contigo intercambiamos datos, informes o comentarios, para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para conocer nuestras raíces, para conocer nuestra patria, y eso que decía ahí Lenin con respecto a los pueblos opresores y oprimidos, todo lo que sufrimos nosotros a lo largo, desde nuestra conformación como nación, a través de estas opresiones que hemos recibido de distinta naturaleza. Nosotros básicamente desde el capitalismo. Claro. Sabes que le decía a los chicos hoy la importancia del involucramiento, la importancia de la participación, no adoptar una postura indolente como viene adoptando la sociedad argentina desde hace muchos años, sino comprometiéndose, participando, porque es la única forma de producir cambios. Yo siempre les decía, y es lo que digo en mis grupos de trabajo, en mis empresas, donde en el equipo de trabajo tiene que haber posturas diferentes, tiene que haber posturas encontradas, tiene que haber una discusión abierta, franca y argumentada. ¿Para qué? Para que el objetivo que queremos perseguir sea conseguido de la mejor manera, escuchándonos todos. Para mí no tienen la verdad absoluta ni los capitalistas ni los comunistas. Y personalmente he transitado países comunistas, la Rusia previa a la Unión República Soviética. Claro. Yo vi lo que era eso porque estuve ahí, veo ahora lo que es la Rusia, veo, porque estuve mucho tiempo últimamente en la península escandinava, donde el socialismo está gobernando, y tengo anécdotas 1000 para contarte, porque me interesó el desarrollo de esos países, me interesó la cultura de esos países. Entonces veo lo diferente que es Noruega o Suecia cuando vas pasando un poco más abajo hacia, ¿cómo se llama?, Estonia o Lituania, donde ya estás viendo una degradación que se produce ya por una tendencia hacia un lado con mayor fuerza o hacia el otro con mayor fuerza, como cuando vas a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no es cierto? Nuestro país, lamentablemente, nunca concentró dentro de los actores políticos, dentro de nuestros actores sociales, esa mesa de diálogo, ¿me entendés? Esa mesa de escucharnos sin ofensas. Viste, yo tengo amigos súper liberalistas que si yo pienso distinto a ellos, me dicen de todo. Ayer, casualmente, uno que es de tendencia de izquierda, me decía que yo soy un infradotado, que cómo puedo pensar tal cosa, que cómo puedo decir tal cosa. Antes
pedime que te argumente Claro. mi posición. Claro, claro. Le digo, yo no te voy a ofender. Y me reía porque me dice, no, yo no te ofendí. Mirá, le digo, acá me dice que soy un estúpido. Además, Owen, las ideologías son cajas de herramientas. O sea, las Son herramientas... herramientas. Exacto. Las herramientas están para usarlas en la medida que las necesitemos. Absolutamente. Y vinculadas al objetivo que tengamos. Absolutamente. Nosotros como país estamos un día con la izquierda, otro día con la derecha. Y estamos sufriendo los embates de la izquierda y de la derecha. Nosotros tenemos que sentarnos un día o actuar. Sí, sí. Cuando yo digo de participar a los chicos, les digo, participar de las organizaciones estudiantiles, participar de las organizaciones sindicales, participar de las organizaciones judiciales y sobre todo de las políticas. Totalmente. No me interesa de qué partido seas, participa. Prepárate, estudiá y argumentá las posturas que vos defendés. Claro. Argumentá y abrite al diálogo y abrite a la discusión. Hay algo que es, estamos muy cerca de la fecha de fallecimiento del general José de San Martín, que es obviamente toda una referencia para nosotros, para la patria americana, ¿no? Porque él era americanista, ¿no? Y esa visión realmente era gigante de San Martín. Y bueno, si uno tuviera que resumir su pensamiento, su línea de acción, es primero la patria. Nunca lo faccioso, las distintas maneras de pensar, como estabas exponiendo, nos tiene que separar del objetivo central, que es, como decíamos al principio, construir y cuidar nuestra comunidad, nuestra nación, como lo hacen los otros países, ¿no? Cada uno cuida su casa y, digamos, y el ejército es una herramienta para desarrollarte y para contribuir, y esto podemos dar muchas citas históricas que lo ha hecho así, ¿no? Que ha contribuido al desarrollo de la nación, y no ser una herramienta de una facción política interna. Sucede que en el siglo XIX el ejército fue, por lo menos de la mano del partido secesionista de la oligarquía porteña, fue un brazo policial en el interior. El entonces senador Nicasio Oroño, que había sido aliado del mitrismo, denuncia 4.700 muertes, sí, más de 4.700 muertes por las invasiones del mitrismo con su ejército policial, concebido de esa manera, a las provincias. Y después tenemos, en el siglo XX, otro escenario que tiene que ver, como lo charlábamos fuera de cámaras, con la posguerra, con la posguerra mundial, después de 1945, que también, digamos, entran a jugar cuestiones que tienen que ver con lo faccioso. El ejército abandona de algún modo su línea o se pone un saco que quizás no tendría que haberse puesto nunca, que es en parte, ¿no? Es la divisa de luchas de otros países. O sea, vienen intereses extranjeros, nos imponen líneas de acción dentro de las Fuerzas Armadas. Y hoy tenemos, Owen, esta particularidad del gobierno actual, cuyo ministro de Defensa está volviendo o está tratando de reincorporar a las Fuerzas Armadas a la lucha interna, lo cual es un error, y creo que en las Fuerzas Armadas hay... No, voy a explayarme. Con respecto a lo del siglo XIX, estábamos en una guerra civil. Sí, sí. La realidad era esa, donde, como en todas las guerras civiles, se trataba de imponer una línea o un pensamiento. Nosotros aquí nos vimos involucrados en lo que se llamó unitarios y federales, de la que Santa Fe como federal sufrió los embates de ese unitarismo porteño, con algunas invasiones y con destrucciones de mucha documentación. Yo hace unos años estuve trabajando con algunos historiadores, y al faltar información en nuestros archivos, nos dimos cuenta que habían sido quemados, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces esa historia falta reflotar. Dentro de los contextos históricos tenemos que situarnos en el momento que ocurre cada cosa, sí, 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 como para poder evaluar
Sí, yo a veces comparto con vos decís San Martín allá, yo también, otro de mis, ¿cómo te puedo decir? Guías, a Sí, veces son recurro a guías Belgrano. hasta espirituales. Owen. Recurro a Belgrano, por ejemplo. Sí, sí. En cuanto al siglo XX, yo voy a ser más duro y más crítico con las Fuerzas Armadas. El siglo XX, los militares que entraron en el siglo XX vinieron trayendo los blasones de estas personas fundacionales de nuestra patria que vos mencionás. Y usando los blasones de San Martín, de Belgrano, de Lavalle, de Güemes, de Brown, que no era argentino, pero claro. demostró la fiereza y la valentía y la honorabilidad, porque hay tantas historias de él. Y Buchar también, ¿no? Buchar, por supuesto. Arrastraron esos blasones y en un momento se creyeron dueños de la patria, ¿me entendés? Claro. No se sintieron servidores de la patria. Esa es la gran diferencia entre un siglo y el otro. ¿Por qué? Porque el militar, cuando toma el poder por una revolución, está nada más ni nada menos que atacando nuestra Constitución, que hoy, precisamente hoy, 22 de agosto, se cumplen 30 años de su reforma, que se dio aquí en Santa Fe, provincia fundacional para la nación argentina. A veces, yo después te voy a contar el momento que yo, como militar en actividad, participé en el momento que se produce un golpe de Estado. Te lo voy a contar con detalles. Yo entro a la Armada, una fuerza que había bombardeado la Plaza de Mayo. Una locura, bueno. Una locura. Sin embargo, hasta hoy te digo que hay personas que llevaron a cabo ese acto, que para mí es aberrante, que están orgullosas de haberlo hecho. Y yo a veces se los planteo y se ponen absolutamente incómodos. Partamos de la base, y ahí difiero profundamente con vos. Sí. El militar tiene que defender la Constitución. Cuando vos... Yo también creo eso, Owen. Bueno, no. Pero vos hoy dijiste como que habían... No me acuerdo precisamente el término, pero quiero profundizar en lo siguiente. Precisamente cuando vos dijiste que fuimos usados como policía interior, la guerra contra la guerrilla, yo estoy absolutamente convencido que debió haberse dado. Tengo 10.000 argumentos, si querés te lo voy planteando, te lo voy discutiendo, por supuesto. Debió haberse dado. Sí, no debió haber desaparecidos. Sí, no debió haber niños... En cautiverio. No, tomados como propios. Sí, no debiese haber habido propiedades tomadas de esos grupos. Y lo más importante todavía, no se debía haber tomado el poder en 1976. No se debía haber producido el golpe de Estado. La guerra debía haberse dado en manos de un gobierno democrático. ¿Y por qué? Porque fue una guerra. Porque los guerrilleros estaban adiestrados en Cuba, estaban adiestrados en África y estaban adiestrados en Rusia. En la Unión Soviética, entonces. En la Unión Soviética en ese momento. Y las armas que ellos usaban, y los fondos que ellos tenían, y la formación, era formación militar. Bueno, Y estaban actuando dentro de nuestro territorio. Y las fuerzas de seguridad nuestra y la policía no tenían ni las armas ni la capacidad para echarlo. Claro. Y estaban poniendo bombas acá en el Club del Orden, y estaban atacando no me acuerdo cómo se llamaba, un tipo que mataron acá, que era, en los atentados acá en Sauce Viejo. Sí.
o empresarios. Bueno, ¿me de hecho, entendés? hablando de ese tema puntualmente... Hace poco yo estuve en Tucumán, Sí, en sí. los lugares donde hubo mayor actividad guerrillera. Yo, esto te cuento hace un año atrás, Sí, sí. yo pensé que los pobladores locales apoyaban la guerrilla. Y estos días estuve en pueblitos recontra humildes, donde los viejos me contaban y me decían, señor, vivíamos con terror, Claro. porque a mí me mataron, los guerrilleros me mataron un hermano. Fíjate qué equivocado estaba, fíjate qué equivocado estaba. El ejército debía haberlo combatido, pero dentro de un proceso democrático. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con los golpes de Estado. Bueno, de hecho Te en cuento- Italia las brigadas rojas, el Estado italiano, a las brigadas rojas las combatió con una forma muy distinta, ¿no? Esto sin tomar posiciones ideológicas. No. Estamos hablando de... Vos me dijiste, las combatió. Claro, Perfecto, claro. había que combatirlo. Sea con las fuerzas militares o sea con las fuerzas policiales, había que combatirlo. Claro, lo porque que estaba en estaban juego, atentando claro. contra el orden constitucional, estaban atentando contra nuestros gobiernos democráticos. Exacto. Bien. Bueno, de hecho, en el 73 hay un gobierno elegido por más del 60% del voto de la población argentina. O sea, quien se alza en armas, en ese marco se está alzando en armas contra el 60% Bien. de la población. Bueno, te cuento. Unos días previos al golpe de 1976, yo era un oficial Claro. subalterno, era un teniente de corbeta. Guardia de segundo grado, teniente de corbeta o teniente de fragata. Y ni siquiera dormíamos en la casa de oficiales, dormíamos en un galpón de la base aeronaval Comandante Espora. En un galpón. Claro. Le llamaban la michera, porque ahí vivíamos los michis, los oficiales recién recibidos. Unos días antes del golpe, que el golpe ya se estaba, ¿cómo te puedo decir? Lo único que faltara que salieran los diarios, tal día se va a producir un golpe, porque ya todo el mundo sabía. Había muerto Perón, Isabelita no tenía capacidad ni estaba preparada, aparte estaba tan superada por todo esto, la guerrilla le había matado la mano derecha de Perón, que era el sindicalista Rucci. Rucci. Bueno, después de la muerte de Monroy también, ¿no? O sea, la política en ese momento era tirar cadáveres sobre la mesa para negociar, una locura, ¿no? Bien, queda Isabelita y pobrecita, si ustedes tienen tiempo y escuchan los últimos discursos de esta pobre señora, era patético. No había poder político y los políticos, como siempre, a lo largo de ese siglo XX, Especulaban, claro. se apoyaron en los militares. Sí. Golpe, porque los golpes fueron todos cívicos militares. Nos impone, nos llama el comandante, el jefe de operaciones de la escuadrilla y nos hace formar en una calle ahí afuera. Éramos 6 o 7 oficiales jóvenes y nos impone que se va a producir el golpe de Estado. Entonces, pregunta si hay alguna duda. Y yo, por supuesto, levanto la mano. En Marina hay una frase que dice, el que habla en Marina se jode. Bueno, yo hablé siempre. Porque aparte siempre quise manifestar lo que pienso, ¿no es cierto? Claro. Entonces me dice, porque este gobierno ya se cae, es un desastre, el país no tiene rumbo, Entonces yo le digo, mire, pero dentro de poco va a haber elecciones. Sí. Y no, que ya no se puede esperar más. Bueno, seguimos en ese ida y vuelta y ya medio que a este señor se le estaban terminando los argumentos para convencerme. Claro. Todo el resto callado. Entonces, en un momento me dice, porque los militares somos la última reserva moral de la patria. Entonces yo me quedo mirándolo como diciendo, ¿es cierto lo que estoy escuchando? Me enfrenta y me dice, no me va a decir Cripa que usted piensa lo contrario, que los militares somos... No, señor, pienso lo contrario de lo que usted está diciendo, que eso no quiere decir que piense que los militares son corruptos, son... ¿Y cómo va a pensar cómo va a pensar distinto a mí?
Y le digo, porque usted está diciendo que los militares somos la última reserva moral de la patria. Claro. Si yo aceptara eso, estoy renegando de mis antepasados, porque ni mi tatarabuelo, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi padre son militares, pero tienen reservas morales, como tienen reservas morales seguramente muchos miembros de la sociedad civil, Totalmente. sin necesidad de ser militares. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque estaría renegando de mis antepasados. Dice, ¿y usted entonces no tomaría las armas? No, porque no le voy a disparar a un argentino. Ahí afloró San Martín, Owen. Pregunta a todos, si alguno quiere hacer una pregunta más, nadie había hecho, de hecho todos dijeron que no, y les dijo, se retiran todos menos el teniente Cripa. Y yo pensé que me rajaban. Claro. Y mis compañeros se iban de ahí un poco más saludando así. Entonces este señor me pasa la mano sobre el hombro, me dice, Owen, ¿usted me va a decir que no va a usar las armas? No, señor, no las voy a usar. Ah, no, lo primero que me dice, Owen, ¿qué hago con usted? Le digo, mire, señor, si usted no sabe qué hacer conmigo, yo sí sé qué hacer conmigo. Pues digo, agarro mi valija y me voy. Me dice, usted me dice, me pasa la mano en el hombro, usted me dice que no va a tomar las armas. No, señor, no voy a tomar las armas. Bueno, me dice, mire, si yo lo mando a cumplir una misión para que traslade gente o para que lleve gente, sí, mientras yo no tenga que agarrar un arma, ningún problema. Y me dio la misión de llevar al general del ejército que se iba a hacer cargo del gobierno de Chubut. Creo que era Colombo de apellido. Pero con esto te doy la pauta de que el error no estuvo en combatir la guerrilla, ni cómo combatirla, con los puntos que yo te destaqué. Claro. El error estuvo en cometer un golpe de Estado. El error estuvo en ganar el gobierno de un país democrático afectando su constitución. Constitución que los militares tienen la obligación de defender. Si hoy Petri o quien sea involucra en algún tipo de acción a los militares, tiene que darle las garantías y tiene que darle el marco en el que tienen que moverse, pero siempre defendiendo los intereses del país, adentro o afuera. Bueno, no pareciera, Owen, que la postura de Petri esté realmente clara, ¿no? Lo digo a título personal, no necesariamente tenemos que coincidir. A mí me parece que hay todo un debate interno dentro de las Fuerzas Armadas. No, es que tiene que haber un debate interno dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas, pienso que, como decía yo hace un rato con estos alumnos, los militares no somos un repollo, ¿me entendés? Que brotamos en un huerto que nos cortan. Son parte de la sociedad. Somos parte de la sociedad. Claro. Dentro de las Fuerzas Armadas hay de todos los lugares del país y de todos los estamentos sociales. Hay de todas las ideologías políticas y hay de todas las tendencias deportivas, ¿me entendés? A mí no me preguntaron si yo era radical, si era peronista, si era eso, cuando entré a la Armada, una fuerza que supuestamente era súper gorila, ¿me entendés? Y mi abuelo y mi padre, no sé por qué, pero eran peronistas. Claro. Y otros tíos eran radicales, y no sé por qué, pero porque tenían ese tipo de ideología y defendían sus posturas, honorablemente las defendían. Cuando yo entré a la Marina, y bueno, de hecho está en las distintas revoluciones en las que participa la Marina, hubo cantidad de tipos que eran radicales y hubo cantidad de tipos que eran peronistas. Y hubo cantidad de tipos que por ser o radical o peronista les costó la carrera. Claro. ¿Me entendés? Las Fuerzas Armadas tienen que tener de todas las ideologías políticas, pero tienen que tener una conducción interna absolutamente coherente y comprometida con lo que tiene que defender, a la par de una conducción política que tenga el consenso sobre los objetivos nacionales. Nuestro país
hace muchísimos años, y no sé si alguna vez los tuvo. Sí, en oportunidades hubo actores que por lo menos lo intentaron, Owen. Sí, pero yo no veo políticas de Estado, ¿me entendés? De los últimos 60 años yo no vi políticas de Estado que sean defendidas por todas las tendencias políticas. No hay políticas de Estado. Fíjate una cosa tan ridícula como hace poco rato yo también contaba. ¿Cómo no podemos, cómo desde hace 40 años, desde que gracias a Dios volvemos a la democracia, Sí, sí. democracia que tenemos que pulir, que tenemos que comprometernos para modificar y para perfeccionar, para preparar a nuestros legisladores, para preparar a quienes nos representen, para defendernos? Dicen, no tenemos hipótesis de conflicto. ¿Cómo no vamos a tener hipótesis de conflicto si tenemos territorio usurpado por el enemigo? Pero además, la guerra híbrida hoy en el mundo es clara, ¿no? Es evidente que no... Y esto tiene que ver con la falta de formación en temas de geopolítica, Owen. Absolutamente. No hay estudio de la geopolítica en las universidades. Solamente puede haberlo en ámbitos militares y no sé cómo estará ahora en las Fuerzas Armadas, en la Escuela de Guerra. Sí, a veces me hacen participar, es muy liviano, es muy básico. Yo estos días estoy trabajando en un proyecto precisamente que quiero traer para el interior, pequeños cursos para ir capacitando a los chicos que viven acá, que tengan intereses políticos o que tengan intereses diplomáticos, para ir preparándolos. Yo no puedo tener un canciller que no sepa dónde está... Que no sepa historia primero. Primero que no sepa historia. Segundo que no sepa hablar idiomas. No puede representarme a alguien así. Ni decirte las veces que me toca a mí ir a participar a legislaturas o con esta gente. Veo un desconocimiento, veo una falta de preparación que me aterra. Y digo, pucha, me está representando. Así ocurren. Hemos perdido cantidad de oportunidades en la provincia de Santa Fe, porque a veces he venido a la legislatura a defender proyectos, y viste, yo escuchaba cada aberración, y después cuando terminaba todo venía un señor y me decía, yo soy el asesor del diputado tanto, y me daba su tarjeta. Y yo le preguntaba, ¿y qué preparación tenés? ¿Qué estudiaste esto? Nada. Sos el asesor porque él tiene que quedar bien con alguien. Ahora, bueno, que lo pagamos nosotros. Me quiero olvidar de lo que estabas planteando recién, que es muy interesante, ¿no? Porque vos te estabas refiriendo a 1976, hoy hablamos del comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Con la salida de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que el punto de partida del 76 en un punto es ese, ¿no? Porque, a ver, el ejército abandona la vieja escuela prusiana, que le había dado buen resultado, ¿no? a Argentina, en términos de industria, en términos de una visión más interna, y empieza a tomar una doctrina de intervención policial a partir de los franceses, de la OAS, de todos los militares que empiezan a ver en los ejércitos de los países oprimidos policías internas, ¿no? De alguna manera, para sintetizarlo, ¿no? Me parece que ahí un poco el desvío fue fundamental, Owen, ¿no? Es como que se empezó a poner el eje en una cuestión ideológica y no tanto en la nacionalidad. No, la diferencia está en eso que te marqué yo y que vos lo estás marcando acá. Ese accionar de esas fuerzas en esos países que vos mencionás estuvieron dentro del paraguas de los gobiernos. Claro. En la Argentina no. Es lo que te dije hoy. Cuando abandonás la Constitución y cuando vos decís yo por la fuerza voy a ser el gobierno, estás agrediendo la Constitución. Claro. ¿Me entendés? Que no es un tema menor. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. Después el gobierno que use las herramientas que tenga, no sé si bien o mal, no analicé lo de Petri en profundidad, no tengo argumentos nada más que para escuchar lo que los medios me dicen, no tengo fuentes que me digan, mira,
excepto en algunas cuestiones que me interesan especialmente, Sí, sí. esto está pensado así. Hoy yo todavía veo en la Argentina un tembladeral donde cada uno trata de ganar su espacio de la manera que sea, donde los principios y los valores se dejan absolutamente de lado, donde priman cuestiones chacabanas, estúpidas, donde veo que se critica a este porque hizo tal cosa, o el otro le da más importancia a un perro, o a la chica, a la vedette de turno. Y como me decía recién un cura amigo americano, hace unos minutos leí su mensaje, que hasta después te lo voy a hacer escuchar, porque dice, es un cura argentino que está en Estados Unidos hace muchos años. Dice, porque los otros días, me dice, lo escuché al vocero presidencial y me dio tanta tristeza, escuché a este, lo escuché a Macri, lo escuché a Lustó. Entonces le digo, mirá, están en la pelea interna alejados de los distintos intereses del país, porque no hay consenso sobre qué es lo que queremos. Entonces le digo, yo no pierdo mucho tiempo en eso, trato de tomar aquellas cuestiones que me afectan como empresa, aquellas cuestiones que me afectan como ciudadano, y no estoy escuchando porque me hace mal. Sin dudas. Me hace mal. Digo, la pucha. Sí, la política en las últimas décadas ha sido más una herramienta para, beneficios personales, Totalmente. para prebendas, para el poder por el poder, Owen. Ahí está el tema. Cuando hablábamos de San Martín, ¿no? Y cuando uno menciona que nunca la guerra tiene que ser entre hermanos, que nunca las diferencias se tienen que saldar mediante la violencia entre hermanos. Sobre todo tiene que haber una noción de lo que es un proyecto colectivo, ¿no? Absolutamente. O sea, San Martín cuando le da el sable a Rosas, no se lo da porque era parte del partido de Rosas, ¿no? Porque él estaba en Francia. O sea, se lo da ¿por qué? Porque reconoce el valor de Rosas al enfrentar a las dos potencias mundiales que nos estaban invadiendo. Entonces, hoy también nos están invadiendo de diversas maneras. Pero no tengas duda, no tengas duda. Y digamos, el desafío que tenemos como argentinos, o frente a esas invasiones que tienen diversas modalidades, es plantearnos nuestro deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser? Aparte, estas potencias, cómo van ganando espacio, creando discordias, creando caos. Claro. Derechas, izquierdas, comunistas o capitalistas, creando caos. ¿Por qué? Porque crean caos, crean disturbios. Guerras civiles. Claro. Yo a veces analizo la historia de Perón, digo, mirá cuánto bueno hubiese hecho Perón si no venía esta otra acción llevada a cabo por los propios argentinos, ¿no? Sí. Qué distinto que hubiese sido nuestro país. Hasta que un momento Perón se ve absolutamente enfrentado a todo esto y ataca a lo que se le cruza. Sí, la última etapa en el 54, sobre todo con la lucha con la iglesia. No, ataca lo que tiene se le sentido esa etapa, pero bueno. Pero vos viste que siempre la iglesia tomó partido, por un lado o por el otro. Vos siempre ves que hay un curita que estuvo peleando por la derecha y hay un curita que estuvo peleando por la izquierda, porque la iglesia es también parte de nuestra sociedad. Tal cual. Es también parte de nuestra sociedad. Pero ya cuando tenés a un embajador de Estados Unidos que viene acá y tira en contra de tu país, como en el caso de Braden, vos decís, la pucha, pedazo de basura. No sé si me entienden. Sí. No sé si me entienden. Bueno, ahora lo hacen, pero de un modo más elíptico, ¿no? Sí, fíjate los otros días, el general inglés, que viene y sale por todos los medios diciendo, si no hubiese sido por el apoyo de Chile,
nosotros no hubiésemos podido recuperar las Islas Malvinas. Dije, señor, está absolutamente equivocado. Usted debería haber dicho, si no hubiese sido por el apoyo de la OTAN, nosotros no hubiésemos podido robar, usurpar nuevamente las Islas Malvinas. ¿Y qué estaba pretendiendo el tipo ese para los que otros, no como yo, que escuchan eso? Alimenta el odio entre Argentina y Chile. ¿Qué es lo que les conviene a ellos? Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces un estúpido presidente chileno dice, córranme esos cartelitos, las cosas solares. Bueno, la balcanización siempre ha porque sido... los saco a patadas. Digo, Claro. qué estúpido que sos chileno, qué estúpido. Vos, Sí, sí. como gobernante de ese hermoso país, tenés que tender a la armonía de nuestros países. Totalmente. A esa armonía que estos países, como vos decís, capitalistas o comunistas, que son en definitiva invasores, nos quieren dividir para explotarnos. Es así. Nos quieren dividir para explotarnos. Entonces vienen ahora los iraquíes o los iraníes a hacer una alianza con el gobierno de Bolivia. Y digo, la pucha, ¿qué estás pretendiendo? ¿Seguir destruyendo América? Cuando en realidad tendríamos que Bueno, uno puede tener lazos comerciales, lavar ¿no? con cualquier muchas país. cosas, lavar pero... muchas cosas, y ¿sabés qué fuerte podríamos ser? Sí, ¿no? ni hablar, ni hablar. La verdad que es un tema muy complejo, Owen, el que estamos tratando de abordar. Pero el que sí, hemos por tratado. eso te dije, necesitamos 3 meses, porque Pero- sobre cada punto hay muchísimo para debatir. ¿no es Sí, cierto? sí. Pero también es necesario charlarlo o tratar de abordarlo porque me parece que son debates que pueden mejorar, poner sobre la mesa distintos elementos que tienen que ver con nuestra historia, como decíamos, y que pueden transparentar, ¿no? La historia, como decía Alberdi, es el vínculo entre el pasado y el presente es tan estrecho, ¿no? Cuando uno está haciendo algo hoy, es como que tuviera una línea muy directa con la historia, ¿no? Está muy afincado eso, muy pegado, ¿no? Y bueno, por eso sirve entender todos estos procesos, tratar de Sí, desmenuzarlos. yo no sé si será muy fácil entenderlos, pero sí, yo creo que en una postura simplista, tenemos que dejar de ser habitantes de este país. Habitantes yo le llamo al número de personas que llena para un censo, para transformarnos en ciudadanos, ¿no? Totalmente. En ciudadanos que estemos comprometidos con cumplir lo que nos corresponde, pero a su vez comprometidos con exigir lo que también nos corresponde, ¿me entendés? En esto que yo les decía a los chicos de la participación, la única forma de cambiar es participando. Nosotros acá, perfecto, podemos tener un debate, podemos tener una charla, que a lo mejor alguien lo entiende, alguien no, pero el cambio se produce con la acción, Totalmente. con la acción. Yo creo que yo tengo mucha fe en los jóvenes, y cada vez que si tengo que hacer esfuerzo, porque ahí tengo que viajar a dar charlas a colegios, a instituciones educativas en general, tengo mucha fe puesta en la juventud argentina, porque es una juventud que ya tiene la impronta de la supervivencia en este mundo. En el ADN, ¿no? Que es cambiante. Sí, Cualquier chico argentino que va a cualquier lugar del mundo Se adapta. se desarrolla porque acá está tan acostumbrado a que vio al abuelo que saltaba de un carril para otro, ve al padre que da vueltas No, pero además carneras. es un mundo muy complejo, Owen, no es que Argentina le está pasando mal únicamente, ¿no? El mundo está en una transición muy
muy abrupta en este momento, hay potencias que se están peleando, hay Sí, guerras. cada tanto, bueno, precisamente cada vez que se produce una guerra donde se involucra a la parte occidental y cristiana, se producen lo que se llama cambio de orden mundial. Un cambio de orden mundial se provocó hace unos 42 años con la Guerra de Malvinas. Yo por eso a veces cuando doy algunas charlas en algunos ámbitos, tomo a la Guerra de Malvinas como la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir de ahí se provoca un importante cambio de orden mundial. Cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se unifica Alemania, la Comunidad Económica Europea se transforma en Unión Europea, con todo lo que ello implica, se impone una moneda de la que no participa Inglaterra. Yo justo en ese momento estaba recibiendo un curso acá en la Facultad de Ciencias Económicas, donde había profesores italianos y españoles que me decían antes de que se aplicara que Inglaterra y Estados Unidos estaban intentando imponer para derrumbar a Europa, porque pensaban que imponiendo el euro se iba a derrumbar Europa. Entonces ellos con la libra y el dólar iban a dominar ese mundo que habían inventado allá por 1913, ¿no es cierto? Que hay una larga historia también ahí. Entonces, fíjate que se impone el euro, estos profesores me decían, el único país que lo puede gobernar es Alemania con el Deutsche Bank. Y se da. Claro. Y se da. La potencia económica. Claro, y se da a tal punto que el euro enseguida lo supera al dólar. Y fíjate vos, ¿qué país no se había involucrado con esa moneda? El Reino Unido siguió manteniendo la libra. Y como la torta se le dio en contra, produce el Brexit. Porque dice, ahora les armo el quilombo por este lado. Armó un lindo quilombo, pero no cayó Europa. Entonces avanzamos con la guerra de Ucrania. Tenemos que mover nuestra economía. Hay que fabricar más armas. Cuando vos decías recién, cuando Lenin dice lo militar es porque el negocio en su momento era el negocio del arma, del armamento. Hoy está repartido entre la droga, los laboratorios y el armamento. Bueno, la verdad, un gusto poder charlar sobre estos temas que son trascendentes y, bueno, gracias por tu capacidad y tu búsqueda docente siempre, ¿no? La próxima vamos a tener que marcar un puntito, no salirnos de acá, porque es tan amplio y hay tanto para hablar. Y hay tanto, no tan solo para hablar, sino para escuchar, ¿me entendés? Yo por eso digo, qué importante que a veces, y qué valioso que a veces, tu punto de vista no coincida con el mío, porque me hace hacer el argumento de buscar fundamentos para defender posturas, que eso es muy valioso. Sin duda, sin duda. Owen, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.